Muy bien, ¿qué tal mi gente? Si te integras ahora, bueno, en la sesión anterior, en la primera, estuvimos hablando del petróleo, que se oyen voces agoreras de que quieren subir los combustibles aquí en Dominicana. No debiera ser, explicamos las razones, ¿verdad? De que el precio actual de los combustibles aquí en Dominicana es de cuando el precio del petróleo estaba a $115 y que llegó a 120. Es el mismo precio que tenemos ahora. El barril del petróleo WTI que se usa de referencia aquí en Dominicana está hoy a 90. Bueno, cuando grabamos el programa, 90.3. Compartimos la imagen hace un momento. Y el ingeniero Juan de Dios entonces estaba hablando de la OPEP, OPEP Plus. Correcto, entonces existen algunos países que son de la OPEP y algunos que no son de la OPEP y algunos que son de la OPEP Plus. ¿Qué pasa? Están Venezuela, está Arabia Saudita, está Irán, está Qatar, está Kuwait, está Irak, algunos países de África como está Libia, está también Gabón, está Guinea Ecuatorial, está Angola, está Nigeria, son de los países que producen petróleo que están dentro de la OPEP. Pero OPEP los países Plus. que son de la OPEP Plus, está Rusia y Arabia Saudita. Exacto. Y está México. ¿Qué pasa? Arabia Saudita y Rusia producen cerca de los 20 o 30 millones de barriles de petróleo, dependiendo. ¿Por qué lo digo? Porque la OPEP Plus, junto con los otros países, producen cerca del 45 al 46% de todo el petróleo que se consume en global. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes entre dos países que producen 25 millones de barriles de petróleo, por lo tanto están produciendo el 60% de lo que produce la OPEP. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier cosa que hace Rusia y Arabia Saudita va entonces a impactar el mercado. Sí, Va a y lo que generar un pasa efecto ahí negativo en Oriente. o positivo, dependiendo cómo ellos determinan regular el petróleo. ¿Por qué lo digo? Porque hace poco Arabia Saudita y Rusia determinaron una variación del barril de petróleo diario entre 1.3 a 1.4 barriles diarios, recortar la producción. Eso ellos le dijeron que lo iban a mantener hasta el final del 2023 y que al principio del 2024 eso podía cambiar. Pero hasta el día de hoy ellos están recortando 1.3 millones de barriles de petróleo. ¿Por qué ellos lo hacen y los otros no lo pueden hacer? No todo dentro de la OPEP produce una cantidad determinada como Rusia y Arabia Saudita. Por ejemplo, Arabia Saudita está produciendo de 11 a 13 millones de barriles de petróleo diarios, pero Rusia te produce 9 a 10 millones de barriles de petróleo diarios. Por lo tanto, ellos pueden reducir 1 millón, 2 millones. Eso no les hace falta a ellos. Ahora, ¿por qué Irak no lo puede hacer? Si Irak produce 3 millones, 4 millones, no va a perder casi el 50% de lo que produce. Sí. Entonces tú no vas a buscar eso. Igual que pasa con Venezuela. Venezuela llegó a producir entre 1.3 en un momento determinado, cuando el precio del petróleo estaba siendo $40 el barril, con los gobiernos de Chávez producía 1.3, 1.7. Luego pasó una media de 2.5, pero hasta llegaron a producir hasta 3.5 barriles de petróleo diario. 3.5 millones de barriles. Así es, 3.5 millones de barriles de petróleo diario. Entonces, en el mundo se consume 100 millones de barriles de petróleo, pero ahí en el estrecho de Hormuz, que lo controla Irán, ¿usted sabe cuántos millones de barriles de petróleo pasan ahí? Ahí pasa cerca del 30% del petróleo que consume el mundo. ¿Por qué lo digo? Ahí está el Emirato Árabe, está Arabia Saudita y está Kuwait. Kuwait es el país que más petróleo produce per cápita. Per cápita, es decir, entonces, es decir, la cantidad total de petróleo que produce entre sus habitantes. Entre sus habitantes. Cápita. Así es porque Kuwait tiene 17.000 kilómetros cuadrados. Un país pequeño, relativamente. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Todo el petróleo que ellos producen, tanto Irán, ellos tienen que pasar por el estrecho del Hormuz, que es un estrecho angosto de 33 kilómetros. ¿Qué hay que hacer entonces? Si Irán dice, yo voy a cerrar el estrecho, ahí ellos exportan 18 millones de barriles de petróleo. Entonces, ¿qué va a pasar? Automáticamente hay una crisis energética. El 18% de 100 millones. Correcto, solamente pasa ahí, pero hay otro que está, porque el estrecho de Hormuz está entre el Golfo de Adén y el Golfo de Omán, porque tú tienes a Omán ahí. Es bueno que sepan, los que no dominan el tema, cuando se habla de estrecho, es un canal de agua. Es un canal de agua. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes el Bab el-Mandeb, que ahí pasan como 5 a 6 millones de barriles de petróleo, que está ahí cerca de Omán y Egipto. Entonces, cuando tú analizas eso, doctor, este conflicto va a repercutir en los combustibles, porque los combustibles son los que dominan el mundo. El 35% de la energía que se produce en el mundo
se produce a través del petróleo. Sí, todavía es de combustibles fósiles. Correcto. Entonces, pero eso es lo que se quiere revertir cuando se habla de transición energética. Correcto. Sí. Entonces, está Arabia Saudita, están todos esos países. Pero como Arabia Saudita es el que más produce, pero Arabia Saudita es enemigo de Irán. Si Irán entra en este conflicto, entra Arabia Saudita, Irán va a utilizar su arma más fuerte. ¿Cuál es? Es el estrecho. Ahí que le puede dar duro a los americanos y también a cualquier enemigo. Entonces el conflicto es grave. En el día de hoy nosotros hemos visto que hay más de 3.500 muertos palestinos, de ahí en Gaza, pero más de 2.000 muertos también en Israel. Estamos diciendo que hay cerca de 6.000 muertos por este conflicto y más de 20.000 heridos. Hace poco, días atrás, hace como 3 días, que bombardearon un hospital, doctor, donde murieron 500 personas. En esta semana fue. En esta semana. Entonces, además, la visita que recibió el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, del presidente Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, que visitó el miércoles a Israel, donde él dijo que Israel no puede cometer errores. Nosotros estamos con Israel, Israel no debe llevarse de la ira, porque nosotros en un momento determinado, en el 2001, cuando nos atacaron, Al-Qaeda, el grupo de Afganistán, atacaron la Torre Gemela de los Estados Unidos, las consecuencias fueron garrafales. En fracción de hora Estados Unidos estaba desembarcando aviones, barcos, fueron a Afganistán a buscar estos bandidos. Y al final, en el 2021, 20 años después, Estados Unidos tuvo que salir de allá, después que eso le fue un costo enorme de dinero. No pudieron acabar con Al-Qaeda, no pudieron acabar con los talibanes, y ahora los talibanes tienen Afganistán. No, desde que Estados Unidos salió, Afganistán volvió a lo anterior. No, y salieron del gobierno que había instaurado Estados Unidos. Más de $1 billón gastó Estados Unidos. ¿Qué es lo que Biden le dijo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu? Que no deben caerse en ese error. Obviamente ellos creen que deben eliminar completamente a Hamás. Hamás no puede operar ahí. Y Biden dijo que va a recibir Israel todos los apoyos que necesitan de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene 2 buques ahí, 2 portaaviones en el mar Mediterráneo. Tiene el portaavión USS Dwight David Eisenhower y tiene también el portaavión USS Gerald Ford, que es el portaavión más sofisticado que tiene la humanidad. Pero no solamente eso, Estados Unidos quiere que eliminen no solamente a Hamás, también a Hezbollah, que opera ahí en el Líbano. En el norte de Israel. En el norte, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos lo que están apostando es que Israel haga un corredor humanitario, porque es un corredor humanitario para sacar a los civiles. Y después todos los blancos que se encuentran en Gaza serán eliminados, pero tú no puedes empezar a bombardear con la gente ahí. Entonces están buscando un corredor que salga hacia el sur, que viene del norte de Gaza, hasta el sur y que salga por Egipto. Lo que pasa es el primer ministro de Egipto, Al-Sisi, no quiere permitir que haga un corredor en Rafah, que es la puerta que está ahí. Lo que pasa es, si dentro de ese corredor que hace Egipto, ahí se puede infiltrar hasta miembros de Hamás, porque ahí pueden estar mansos y cimarrones. Trigo y cizaña. Entonces, ellos tienen miedo que Hamás vaya y opere allá en Egipto. Es un conflicto complejo, porque Israel cree que la mejor forma de eliminar a Hamás es penetrando, porque van a hacer una operación. Eso ya está montado. Lo que le están dando tiempo a que los civiles salgan de ahí. Lo harán ceniza. Es bueno también recordar que Gaza, donde está ahí Hamás, que se llama Franja de Gaza, es un terreno dentro del terreno más grande de Israel. Así es como que Haití tuviera un poblado aquí en San Juan, por ejemplo, en Dominicana, en San Juan, un espacio en San Juan fuera de Haití. Más o menos es la idea de Gaza en el gran conjunto de Israel. Así mismo es. No, y también que como de Palestina, porque tú tienes así Jordania a un lado, pues si Jordania está más como a la parte oriental, la parte este. Sí. Y tú tienes a la Franja de Gaza como más hacia al oeste. Más al occidente. Al occidente. Entonces, ¿qué pasa? La Franja de Gaza le pertenece a Palestina. Sí. Lo que pasa es Israel la ganó en una guerra, se lo quitó en el 1967. Y Israel duró 38 años ahí. Luego sale de ahí en el 2005. Cuando se retira Israel, de Hamás se apodera de su terreno. Entonces, y le gana unas elecciones a Fatah, que es el brazo político que lo domina Mahmoud Abbas, que es el partido más fuerte, pero sin embargo, ahí en Gaza,
quienes gobiernan son el grupo de Hamas, que ganaron las elecciones. ¿Qué pasó cuando ganaron un 44%? Sacaron 74 escaños de 132. Entonces son ellos que controlan eso porque son mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos entienden que Israel no debe existir, entonces van a eliminar a Israel. Por eso que hacen esos ataques. Pero también yo creo que más allá del conflicto religioso, o que se fundamente en la religión monoteísta, hay un conflicto también que por expansión y por dominio en el Medio Oriente. Es el punto más en común con todos los comentaristas, que es un asunto religioso. Tú le preguntas a cualquier cristiano y te va a decir que eso vino de la Biblia, de Abraham, Ismael e Isaac. Posiblemente no, posiblemente sí. Entonces el presidente Biden dice que el mejor camino son los dos estados. Todavía Palestina no es reconocido como estado. Hay una resolución de las Naciones Unidas del 1947 cuando se dio la partición de Palestina, porque cómo fue que Palestina se fue dominando toda esa área donde está Israel. Lo que pasa es, anteriormente, después de la Primera Guerra Mundial, después del Tratado de Versalles en 1919, eso le pertenecía al Imperio Otomano. El Imperio Otomano tenía todo el Medio Oriente, tenía Irak, tenía Palestina, tenía Líbano, tenía Siria, todo lo que fue Turquía. ¿Qué pasó? Como perdieron la guerra, entonces en 1918 había un tratado que se llamó el Tratado Sykes-Picot, que se hizo entre el primer ministro inglés y el primer ministro francés, que si ganaban la guerra, entonces a través de mandatos, entonces ellos iban a repartir el Medio Oriente. Efectivamente, después del Tratado de Versalles, repartieron el Medio Oriente. Penetraron ingleses, franceses, toda esa zona. Y alguna parte, como lo que tiene que ver con Irán, los rusos tenían influencia. Entonces, ¿qué pasa? En Palestina, eso era el mandato británico de Palestina. Entonces, después tú tenías en Irak a los franceses, en el Líbano a los franceses, en Turquía entraron los franceses, entonces, Siria entraron los franceses, pero todo lo que tiene que ver con Palestina, Irán y esa zona, lo dominaron los ingleses. Entonces, ¿qué pasa? Los ingleses, a través de una declaración, la declaración de Balfour, sí le dieron la penetración a los judíos que tuvieran un Estado, es decir, le abrieron el camino para que estuvieran ahí. Sí, porque los judíos estaban dispersados por el mundo. Dispersados por el mundo, buscando un lugar común para vivir, un Estado. Ahí le dieron fue luego que le dieron una tierra y lo reconocieron como país, como nación. Correcto. En la ONU. Porque habían dos tipos de judíos. Había los judíos askenazí y habían los judíos sefardí. Los sefardí vivieron más a la parte occidental, todo lo que tiene que ver Portugal, en España, la península ibérica, España vinieron aquí también. España, todo lo que tiene que ver España, Italia, ahí vivieron. Ahora los askenazí vivieron en el centro de Europa. Aquí llegaron también sefardíes. Sí, llegaron sefardíes. Entonces, en centro de Europa ahí estaban los askenazí, estaban también en Alemania, estaban en Francia, estaban en los Balcanes, todo lo que tiene que ver con la Europa balcánica central y la Europa oriental. Entonces, ¿qué pasa? Luego que se reconoce el Estado, después el Nakba, ellos van hacia Palestina, donde se reconoció el Estado de Israel. Entonces, después, doctor, Estados Unidos y las Naciones Unidas se comprometió de crear el Estado de Palestina y el Estado de Israel. Que de hecho, cuando hicieron la división, fue casi partes iguales de tierra. De tierra, para correcto, Israel y para Palestina. Correcto. Lo que pasa es que los árabes no querían. No quisieron reconocer. No quisieron reconocer. Ahí vino la guerra. Ahí vino la guerra. La primera guerra Israel le ganó. Le ganó, entonces le quitó terreno. Entonces el que gana es quien pone la regla. Entonces Israel le ganó. Entonces le ganó y cogió más de lo que le dio las Naciones Unidas. Porque Unidas. Es cierto, en un momento determinado de la historia, por muchos años de la historia, donde está Israel hoy, estaba poblado de Palestina, correcto, la mayoría, es cierto, así en su totalidad casi, gran parte, tú ves. Así es. Pero fue que de guerra en guerra, Israel lo fue ganando y como el que gana, el que manda, le fue quitando. Ahora Palestina es un poco de tierra en comparación a como tenía al principio, en un momento. Entonces el presidente de los Estados Unidos lo que ha dicho es que nosotros debemos abogar para un Estado palestino y un Estado judío, es decir, un Estado de Israel. Pero ahora, porque ahí viene en conflicto la ciudad de Jerusalén, que los dos la quieren como capital. No, en el año 1999 se iba a lograr un acuerdo de que la administración política de Jerusalén fuera de la ONU. Fuera de la ONU, pero también, eso fue en el 48, que fuera de la ONU iba a mantener como un mandato, es decir... la ONU iba a administrar a Jerusalén. Sí, como un fideicomiso, así lo iba a administrar a Jerusalén, pero después en el año 1998 se logró un acuerdo entre el rey de Jordania,
que se llama Hussein I, murió en el 99, y ahora está el hijo de él, que se llama Abdalá. Y luego estuvo ahí el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su primer gobierno. A Madeleine Albright, que era la secretaria de Estado de Estados Unidos, planificaron una salida, reconocer el Estado palestino, cómo se iba a administrar a Jerusalén. La parte política lo iba a administrar Israel y la parte religiosa lo iba a administrar Palestina. Se puso de acuerdo. Lo que pasa en 1999 será otro conflicto y después viene la segunda intifada. Porque cuando viene Ehud Barak, que fue uno de los mejores primeros ministros que ha tenido Israel, que tuvo la hoja de ruta para reconocer un Estado palestino y un Estado judío e Israel. ¿Qué se pasó? Lo que sucedió es vino la segunda intifada. Pero el mismo Ehud Barak era un protesta de los palestinos al asunto de Israel. Así es. Entonces ahí vino la otra guerra, cuando vino la otra guerra y tuvo que renunciar Ehud Barak, que vino a la República Dominicana, que cuando el ingeniero Ramón Alburquerque era presidente del Senado, le dieron un reconocimiento, siendo él el primer ministro y Lionel presidente de la República. El mío, el ingeniero Ramón Alburquerque. Sí, Ehud Barak ha sido el único primer ministro de Israel que ha venido a la República Dominicana, siendo primer ministro. Bueno, y Dominicana e Israel tienen buenas relaciones. Buenas relaciones, sí. Sí. El último embajador era Daniel Virán. Ahora está uno muy activo, él era muy activo. Ahora está uno que se llama Raskan Irán Rukun. Es el que está ahora. Ese como que no ha socializado él ha llegado hace tanto. como 2 meses que está aquí. Okay. Vamos a ir a una pausa, doctor. Sí, vamos, adelante.